Se nos cortó el video cuando le estaba haciendo una pregunta, ¿ya? En este punto, ¿cuánto vale el volumen? Estaría acercando a cero. Sería No, cero. en este punto, ¿cuánto vale el volumen? Cero. Cero, ¿ya? ¿Y eso tiene sentido físico o no tiene sentido físico? Como si no estuviera, no existiera. Claro, entonces no tiene sentido físico. Por lo tanto, te puedes acercar mucho al cero absoluto, pero en teoría no podría llegar al cero absoluto porque no tendría sentido físico decir que para temperatura cero, volumen cero, porque significaría que la materia dejó de existir, ¿de acuerdo? Por esa razón, conforme tú vas disminuyendo la temperatura, el sistema pasa de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿ya? Esto es algo muy importante, chicos, que deben tener en cuenta como un concepto teórico. Conforme yo voy disminuyendo la temperatura, yo no puedo llegar al cero absoluto porque en el cero absoluto esto significaría que el volumen es igual a cero y la materia deja de existir. Y eso no tiene significado físico, ¿ya? Ahora, lo otro que les mencionó, igual el profesor de física, es el proceso isocórico o isométrico, ¿no? En donde ustedes tienen presión contra temperatura que me va a dar rectas. Pregunta, ¿qué pasaría si en admisión, ya, te piden graficar presión contra 1 sobre temperatura o temperatura contra la inversa de la presión? ¿También te daría rectas? Curva. Hipérbola. Excelente, te daría curvas, te daría hipérbolas. Ya tengan bastante cuidado porque eso a veces aparece como un conjunto de gráficos y te dicen, indica cuál de estos es correcto o no es correcto. Facilito, ¿ya? Directo. Entonces, veamos. Dice, calcule la relación entre la presión en el estado termodinámico 1, o sea, acá, ¿ya? Y la presión en el estado termodinámico 3, que es esta presión de acá. Sabiendo que el volumen en 1, o sea, este volumen de acá, y el volumen en 3 es igual a 0,25 veces el volumen en 3. ¿Ya? O sea, este volumen en 1 es un cuarto del volumen en 3. O sea, vamos a partir de este concepto, ¿ya? Vamos a partir que el volumen en 1 es un cuarto del volumen en 3. Por lo tanto, si al volumen 1 lo llamas B, al volumen 3 lo puedes llamar 4B, ¿ya? Ojo, que no hay que perder de vista que lo que tú necesitas es la relación entre el estado 1 y el estado 3. O sea, yo quiero esta relación entre 1 y 3. Y quiero saber cuál es la relación de las presiones. Chicos, ¿qué podemos hacer? Si analizamos entre el estado termodinámico 2 y el estado termodinámico 3, entre esto y esto, ¿ya? ¿Qué se debe cumplir? Hay un cambio de fase. ¿Qué se mantiene constante entre 2 y 3, chicos? No. Temperatura. La temperatura. Perfecto. La temperatura se mantiene constante entre 2 y 3. Y si la temperatura se mantiene constante entre 2 y 3, pavito en 1 o pavito en 2 y pavito en 3, ¿qué es lo que te va a dar? Que las temperaturas se van a ir. Por lo tanto, la presión en 1, que es esta, por el volumen B, ¿ya? Va a ser igual a la presión en 3 por el volumen en 3, que es esto de acá. Tienes una primera relación, ¿ya? Luego, entre 1 y 4, entre este punto y este punto, ¿qué se mantiene constante entre estos dos? También la temperatura, proceso isotérmico. Entonces dirás, la presión en 1 por el volumen en 1 es igual a la presión en 3 por el volumen en 3, ¿ya? Que vendría a ser el volumen B. Ahora, si tú multiplicas estos dos monstruitos, estos dos tanquecitos, ¿ya? ¿Qué es lo que te va a quedar? Esto por esto es igual a esto por esto, ¿ya? Y cuando hagas ello, vas a tener lo siguiente, que la presión en 1 al cuadrado entre la presión en 3 al cuadrado va a ser el volumen en 3 entre el volumen en 1. Pero si el volumen en 1 sobre el volumen 3 es un cuarto, la relación 3 entre 1 va a ser igual a 2, ¿no? O va a ser 4. Pero como le sacas raíz cuadrada, ¿cuánto te queda? 2. Entonces, ¿qué marcas como alternativa ahí? ¿Qué marcas como alternativa? ¿La letra? D. La letra D, ¿de acuerdo? Entonces, cuando revisen el video, ¿ya? Vean qué otras relaciones podrían tener ustedes acá, ¿ya? Tienen que ir jugando
con estos puntos. Ahora, pregunta, ¿por qué yo puse acá P1 y acá P1? ¿Por qué Porque puse la acá presión es P1? constante. ¿Por qué? La presión es constante en esa recta. Porque las presiones son constantes, ¿ya? Mira, consejo de pata, reduce todas las variables que tú puedas en admisión. Un alumno mecánico lo que va a decir, esta es la presión en 1, esta es la presión en 2, esta es la presión en 3, esta es la presión en 4. Perdiste. Porque si tú te llenas de variables, presión 1, presión 2, presión 3, presión 4, vas a terminar resolviendo un problema de álgebra más que un problema de química. Entonces, como tú lo que necesitas es relacionar el estado 1 y el estado 3, si esta es tu presión en 1, esto también va a ser tu presión en 1. Si esta es tu presión en 3, esta también va a ser tu presión en 3. Y se acabó. Con eso reduces un montón de variables. Al final todo se llevó a la presión 1, presión 3, volumen 1, volumen 3. Y llegaste a esto que la relación entre las presiones es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso repásenlo y vean si pueden encontrar otra manera más sencilla de cómo resolverlo. Yo diría que esto está bastante digerible para hacer, ¿ya? Otro punto, si tienen alguna consulta, algún comentario, por favor, con toda confianza, ¿ya? Ahora, esto se los voy a dejar para que ustedes lo lean, porque ya lo hemos ido mencionando durante el trayecto del tema, ¿ya? Esto se lee bastante bien en libros de física más que en libros de química, ¿ya? Te recomiendo mucho eso. No te vayas a la matemática, porque te vas a complicar la vida. La matemática de la teoría cinético-molecular no es sencilla, ¿ya? Ándate a los conceptos. Si quieres, primero léelo de un libro de química general, ¿ya? De 2 libros de química general, y luego ándate a un libro de física. Eso te va a abrir los ojos, ¿ya? Porque el enfoque que se le da en física es un enfoque muy diferente al enfoque que se le da en química, pero los conceptos son exactamente los mismos, ¿ya? ¿Para qué te sirve esto? Para entender cómo se comporta un gas ideal, nada más, para eso. Las moléculas se consideran como partículas puntuales, o sea, sus masas son muy, muy pequeñas, prácticamente sus masas son despreciables con respecto al espacio que ocupan. Ese es uno de los primeros criterios de la teoría cinético-molecular, ¿ya? Las moléculas tienen un movimiento rectilíneo, continuo y al azar. O sea, siempre se van a mover en línea recta. Siempre. No va a haber que se van a mover en línea curva, no. Siempre va a ser en línea recta. Las moléculas no interactúan entre sí. Se considera que como son masas tan pequeñas, están separadas a tan grandes distancias, no hay ningún tipo de interacción entre ellas. No interactúan, ¿ya? No se atraen, no se repelen. Profe, pero pueden chocar. Sí, y si chocan, ¿cómo son los choques? ¿Elásticos o inelásticos? Elásticos. Elásticos, excelente, Walter. ¿Y qué significa que los choques sean elásticos? Que la energía antes y después del choque, ¿cómo permanece? Se conserva. Se conserva, es constante, ¿de acuerdo? Se conserva la energía antes y después del choque. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahora, las colisiones entre las moléculas gaseosas y las paredes del recipiente son elásticos. Y justo las colisiones de las moléculas contra la pared del recipiente son las que definen la presión del gas. En cualquier punto del recipiente, las presiones son las mismas, ¿ya? Y la energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura. Esto es lo que te mencioné al inicio del tema, y te decía, ¿no? Vino una pregunta en admisión en donde te decía, oye, tengo 2 gases diferentes a la misma temperatura, uno u otro tiene mayor energía cinética. No, falso. La energía cinética de un gas depende estrictamente de la temperatura absoluta. Entonces, puedo tener 2 gases diferentes, 3 gases diferentes, pero si están a la misma temperatura van a tener exactamente la misma energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, eso a tenerlo en cuenta para la teoría cinético-molecular. Es tal vez lo que debes conocer, lo que debes dominar para poder defenderte en química. Ahora, depende de ti si tú lo lees con mayor amplitud en un libro de física, adicionalmente, ¿ya? Ahora, entramos a este punto que es muy importante, que se llama mezclas de gases, mezclas gaseosas, ¿ya? En una mezcla de gases va a ser un sistema que está formado por 2 o más componentes gaseosos en el que cada uno va a mantener su identidad. Y lo más importante, cada uno tiene un comportamiento independiente respecto a los otros gases. Por ejemplo, respira. Fuerte, respira. Hondo,
Respira. ¿Ya? ¿Qué ingresó a tu cuerpo cuando has respirado? Dióxido de carbono. Ya. Mira, Daniel lo primero que pensó es que le entró dióxido de carbono a su cuerpo. Ya. ¿Quién más? Todos los componentes que tiene el aire. Todos los componentes que tiene el aire. Pero para sostener la vida, ¿qué componente es el más importante? El oxígeno. El oxígeno. Pero, como dice Walter, entró nitrógeno, entró argón, entró, como dices tú, dióxido de carbono, y pudo haber entrado cualquier otro gas que estuvo ahí en el medio. Pregunta, ¿eso afectó en algo tu desempeño, tu desarrollo? No, porque cada gas en una mezcla tiene un comportamiento independiente con respecto a los demás. Si es que tú, por ejemplo, enciendes un palito de fósforo en el lugar en donde estás, no importa si te vas 2 metros más allá, 2 metros más acá, 1 metro más allá o 1 metro más acá, te pregunto, ¿el color de la llama va a cambiar o es el mismo? El mismo. El mismo. ¿Qué significa? Que la concentración del oxígeno, que es lo que mantiene encendida la llama, es la misma. O sea, primero, que el palito de fósforo se mantiene encendido porque necesita de oxígeno. Y te has movido por todos lados y significa que en todos lados hay oxígeno. Hay nitrógeno también, profe, sí, pero al palito de fósforo le importa la presencia de oxígeno, ¿ya? Y en cualquier lugar en donde has estado, el color de la llama es el mismo. O sea, significa que la concentración del oxígeno en cualquiera de esos puntos también fue el mismo. Entonces, otra propiedad de los gases es que la concentración del gas es la misma en cualquier punto del espacio en el que se encuentra contenida, ¿de acuerdo? Eso lo debes manejar porque es la mejor manera de poder enfocar a una mezcla gaseosa, ¿ya? Ahora, otras características importantes, que cada componente gaseoso ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece, y segundo, que su comportamiento es independiente respecto a cualquier otro componente gaseoso, ¿ya? ¿Cómo mido yo la concentración de un gas en una mezcla, ¿ya? Lo mido a través de esto que se llama fracción molar, ¿ya? Profe, a mí me han enseñado que es una Y. Sí, para efectos reales para la universidad se utiliza la Y cuando hablas de sistemas gaseosos y se utiliza la X cuando hablas de sistemas líquidos, ¿ya? Y es más, para efectos de academias universitarias incluso utilizan FM como si fuera fracción molar, independiente, lo que sea. Cuando tú hablas de fracción molar, es las moles de un componente gaseoso con respecto a la totalidad de las moles del gas, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, te digo, quiero la fracción molar de A, será las moles de A con respecto a todos los componentes gaseosos. Si yo quiero la fracción molar de B, será el número de moles de B con respecto a todas las moles gaseosas. Importante, la suma de todas las fracciones molares te debe dar 1, ¿ya? Ahora, me dicen, calcula la fracción molar del oxígeno en el aire si la diferencia entre sus fracciones molares del nitrógeno y oxígeno es 0,6, ¿ya? Y considere que el nitrógeno y el oxígeno son los únicos componentes del aire. Chicos, al ojo, ¿cuánto sale? 0,4 ¿0,4 de quién? del nitrógeno. Del nitrógeno y 0,6 del oxígeno. Algo no anda bien por ahí, ¿eh? Chicos. Ah, no, perdón, sí. 0,2. Sí. Claro. Sistema de ecuaciones. Claro. Si tú tienes Sí, la me he diferencia de rayado. fracciones molares es 0,6, ¿no? Y adicionalmente la suma de fracciones molares tiene que darte 1, semisuma, semidiferencia, se acabó, ¿no? Entonces la fracción molar del nitrógeno va a ser 0,8 y la del oxígeno va a ser 0,2, ¿ya? Ahora, profe, ¿y cómo yo sé si es que es el nitrógeno menos el oxígeno y no es el oxígeno menos el nitrógeno? Ya no es serte del campeón, ¿no? ¿Cuál es el componente más abundante en el aire? ¿El nitrógeno o el oxígeno? Cultura general. Nitrógeno. Nitrógeno. Entonces, aún así no te lo digan o aún así dudes, tú sabes que el nitrógeno es el componente más abundante en el aire y tiene que ser esa forma, ¿de acuerdo? Entonces, fracción molar, importante. La fracción molar, ojo,
es una propiedad intensiva. La fracción molar no depende de la cantidad de gas que tú tengas. Es una medida de la concentración del componente gaseoso en la mezcla. Presiones parciales, la ley de Dalton, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. ¿Qué me dice la ley de Dalton? Me dice que en un sistema gaseoso la suma de las presiones parciales es igual a la presión total del sistema. ¿Y qué es igual una presión parcial? Es la presión de cada componente gaseoso si estuviera solo en las mismas condiciones de volumen y temperatura que la mezcla. Profe, más lento. Ya, mira. Tienes este gas A, tienes este gas B y tienes la mezcla, ¿ya? Este gas A, el gas B y el total se encuentran en el mismo volumen y a la misma temperatura. Pero A tiene una presión P, B tiene una presión 3P. Si estos dos los llevara a este sistema en el mismo volumen y a la misma temperatura, la nueva presión va a ser 4P. Demuestre, profe. ¿Cómo demuestras? Pavo ratón, pavo ratón, pavo ratón. La presión en A por el volumen es igual a R por T por el número de moles de A. La presión en B por el volumen es igual a R por T por el número de moles de B. Y la presión total por el volumen es igual a RT por el número de moles total. Lo único que yo puedo hacer aquí es sumar moles, porque es lo único que es una propiedad extensiva. Las moles totales son las moles de A más las moles de B. Entonces, si las moles totales son las moles de A más las moles de B, y despejando de pavo ratón, como volumen y RT son iguales, ¿a qué concluyes? Concluyes que la presión total es la suma de la presión de A más la presión de B. Se acabó. Profe, si tengo otro componente C, le sumas, pues, papá lindo. Y si tengo otro componente D, también le sumas. O sea, la suma de las presiones parciales te da la presión total del sistema. Pero algo mucho más bonito, chicos, algo que a mí me encanta de esta ley, es que si tú, por ejemplo, relacionas este tanquecito sobre este tanquecito, ¿qué es lo que te va a quedar? Relaciona este tanque sobre este tanque, ¿qué te queda? Eso para mí es lo más importante, ¿eh? Oye, habla, relacionas este tanque sobre este tanque, ¿qué pasa? ¿Están en relación de número de moles? Claro, que la relación de moles es la relación de presiones. Y si yo relaciono las moles de A con respecto a las moles totales, la presión de A y la presión total, ¿qué es este monstruito? La fracción molar de A. ¿Qué es este monstruito? La fracción molar de B, ¿no? Entonces, si yo quisiera la presión parcial de un componente, o sea, esto de acá, va a ser su fracción molar por la presión total. La presión parcial de B sería la fracción molar por la presión total, ¿ya? No hay que memorizar fórmulas, tú puedes deducirlas, y si las deduces ahora, o sea, terminando la clase, te pones a trabajar tú en la deducción, nunca más vas a necesitar memorizar ninguna fórmula, ¿ya? Entonces, esto es con respecto a la ley de Dalton. La ley de los volúmenes parciales es exactamente la misma, chicos, pero acá al alumno le da un dolor de cabeza, le da un derrame, pero terrible, porque no termina de entender la idea. Y quiero que te quede claro lo siguiente. El volumen parcial de un gas, ojo, escucha, mira lo que te estoy diciendo o escucha lo que te estoy diciendo. El volumen parcial de un gas es el volumen que ocuparía el gas si estuviera solo. Repito, si estuviera solo en las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla, ¿ya? Al alumno le ponen esos textos, oye, y el alumno se vuelve loco. Si yo, por ejemplo, como en el caso anterior, tengo 3 sistemas gaseosos, A, B y la mezcla, a las mismas condiciones de presión y temperatura, date cuenta, si él ocupa un volumen B y él ocupa un volumen 3B, entonces él va a ocupar un volumen 3B, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el volumen parcial de A? Te creo. ¿Cuánto vale el volumen parcial de A? Habla. ¿Un tercio? ¿Cuánto vale el volumen parcial de A? Aquí está. ¿Cuánto vale el volumen parcial de A? 1. ¿Te dice ahí? V. B. El volumen. ¿Ah? ¿Cuánto vale el volumen parcial de B? 2 veces V. 2 veces V. Pregunta. ¿Significa que A aquí está ocupando B y B está ocupando 2B?
¿Es así? No. No, un gas No, no. ocupa todo el espacio, ¿no? Excelente. A eso tienes que llegar tú. Ten mucho cuidado porque el alumno dice, ah, ya, entonces significa que aquí A está ocupando este volumen y B está ocupando este volumen. Jamás. El volumen parcial es el volumen que ocuparía si el gas estuviera solito, en las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla. Ten mucho cuidado porque ahí siempre cae el alumno, ¿ya? Y si eso tú lo tienes claro, ya aprendiste mezclas gaseosas. Créeme, porque mezclas gaseosas es relacionar volúmenes, presiones. Y es más, esto es por demás importante porque cuando tú relacionas el volumen de A con respecto al volumen total, y esto te da la fracción molar, a ti casi siempre en los problemas, lo que te van a dar son fracciones volumétricas o porcentajes volumétricos. Y cuando a ti te dan un porcentaje volumétrico, no es otra cosa que te están dando que las fracciones molares de las sustancias. Por ejemplo, si yo te digo, el aire tiene 80% en volumen de nitrógeno. Ojo, escúchame, el aire tiene 80% en volumen de nitrógeno. ¿Qué te estoy diciendo? Que la fracción molar de nitrógeno vale 0,8. Si yo te digo que el porcentaje volumétrico del oxígeno es 20%, ¿cuánto es su fracción molar? 0,2. 0,2. Así de fácil, ¿no? Ahora, si la presión vale una atmósfera, ¿ya? Y el porcentaje volumétrico del nitrógeno es 80%, ¿cuál es la presión parcial del nitrógeno? Te creo. Una atmósfera. No, papá, su presión parcial. 0.8. 0,8, ¿no? Y si la fracción molar del oxígeno es 0,2, que me lo acabas de decir, en el aire, ¿cuál sería la presión parcial del oxígeno? 0,2. 0,2. Y si tú sumas la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del oxígeno, 0,8 más 0,2, ¿cuánto te da? 1. Una atmósfera, que es la presión total del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, así es como llegas tú a ello. Excelente, Sebastián. Sebastián dijo, ya yo lo dejo así registrado con letras. Una atmósfera, y firmado por Sebastián todavía. Entonces, eso es lo que debes manejar. Esto para mí son las ecuaciones fundamentales que te debes acordar al revés y al derecho. Y además, ni siquiera acordar, sino empezar a deducirlas. Cuando tú las deduces, ya se te hace todo más sencillo. Ahora, esto se ha venido alguna vez en examen de admisión, y no solamente en examen de admisión única, en Callao y en San Marcos también ha venido, así que tenerlo en cuenta. La masa molecular aparente. Chicos, ¿cuál es el peso molecular del aire? Te creo, peso molecular del aire. Oye, habla, peso molecular del aire. Ya, te la pongo más fácil. ¿El aire tiene peso molecular o no tiene peso molecular? 30, dice Sebastián. No está mal, está bien. De alguna manera lo ha hecho Sebastián por 30. Algunos consideran, oye, el aire tiene oxígeno y nitrógeno, y como el nitrógeno pesa 28 y el oxígeno pesa 32, 28 más 32, 60. Y posiblemente 60 entre 2, como son dos gases, 30. Promedio. Ahora, estás sacando tú el promedio considerando de que estequiométricamente sean en cantidades iguales. Pero en primer lugar, el aire no tiene peso molecular. ¿Por qué no tiene peso molecular? Porque peso molecular es una propiedad de las sustancias químicamente puras y el aire no es una sustancia químicamente pura. El aire es una mezcla y como mezcla no tiene peso molecular. Pero sí va a tener un peso molecular aparente, que es un promedio ponderado que va a depender de la proporción de cada componente gaseoso. Y como en realidad hay muchísimos componentes gaseosos en el aire, a mí me interesan los dos principales. ¿Cuáles son los dos principales componentes gaseosos en el aire, chicos? Abre tu micrófono. El nitrógeno y el oxígeno, ¿no? El nitrógeno y el oxígeno, ¿ya? Mientras a mí no me digan lo contrario,
el oxígeno está en un 21% y el nitrógeno en un 79%, mientras no me digan lo contrario. Pero por ahí incluso puedes considerar que el oxígeno esté en un 20% y el nitrógeno en un 80%, si la quieres hacer más fácil. No hay problema, eso te lo van a decir en la pregunta del examen de admisión, ¿ya? Acá te dicen, calcula la masa molecular aparente del aire, 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Yo me volvía loco cuando a mí me daban eso de ahí. Pregunta, 20% de oxígeno. ¿Qué porcentaje te están dando? ¿Porcentaje másico, volumétrico? ¿Qué porcentaje te están dando? ¿Ah? ¿Porcentaje en masa? Vamos, oye, participa. ¿Qué porcentaje te están dando? ¿Porcentaje en masa? Muy bien, Sebastián, excelente. Cuando tengas gases y te den porcentajes, el porcentaje es porcentaje volumétrico, a menos que te digan estrictamente acá que es porcentaje en masa. Mientras a ti no te digan lo contrario, ese porcentaje es porcentaje volumétrico. Y si me están dando porcentaje volumétrico, ¿qué me están dando de datos, chicos? ¿Qué me están dando de datos si me dan el porcentaje volumétrico? Directo. Molar. La fracción molar, excelente, Walter. Ya están dando la fracción molar. Por lo tanto, me están diciendo que la fracción molar del oxígeno vale 0,2 y la del nitrógeno 0,8. Ya tengo este dato y ya tengo este dato. Y ya sé que el peso molecular del oxígeno vale 32 y el peso molecular del nitrógeno vale 28. ¿Qué hago? Reemplazo, ¿no? Reemplazo. Y al reemplazar, voy a tener que el peso molecular del aire vale 28,8. Esto ha venido ya en San Marcos y esto ya ha venido en exámenes de admisión Callao. Por lo menos yo lo he visto en San Marcos y en Callao. Directo. Operar y marcar. Nada más. ¿Ya? Ahora, aplicaciones ya un poquito más complicadas es, por ejemplo, que te digan, oye, calcula la densidad del aire a 127 grados Celsius y 624 milímetros de mercurio. Ese es el problema que yo te decía hace unos minutos que debes de saber. Chicos, cuando ustedes resuelvan van a obtener la densidad. De hecho, que vas a utilizar la ecuación universal de las gases ideales, ¿no? La ecuación Puma-Doroteo, ¿no? Esa ecuación vas a utilizar. Chicos, cuando utilicen eso, la densidad, ¿en qué unidades te va a salir? Gas sobre litros. ¿En qué? Gas sobre litro. No, ay, perdón. Gramos sobre litro. Excelente, muy bien, está bien. Gas, Te digo para que tú mismo des tu propia respuesta, o sea, para que tú mismo te des cuenta de tu error y cuando tú corriges tu error, ahí aprendes mucho más todavía. Entonces, gramos sobre litro, ¿ya? Entonces, ya sabes que tu respuesta te va a salir en gramos sobre litro. Ya no voy a trabajar el peso molecular aparente porque ya lo hicimos, ¿no? Nos sale 28,8, ¿ya? Entonces, esto viene en pregunta de examen de admisión Callao. Ya sabemos que esto es 28,8. A mí lo que me piden es el peso, perdón, la densidad del aire. ¿Qué hago? Puma-Doroteo, ¿no? ¿Tengo la presión? Sí, la presión vale 624 milímetros de mercurio. La temperatura, 127 más 273 son 400. R, la constante de los gases ideales, te creo, ¿qué utiliza? ¿0,082 o 62,4? 62,4. Excelente, claro, 62,4. Entonces, chico, unidemia, operas, cobras tus puntos. Cobras tus puntos. ¿Cuánto te sale ahí? Opera, yo no voy a dar el examen, tú vas a dar el examen. Tú tienes que estar ahorita con tu calculadora ahí a la mano, con tu papel a la mano, operando. Yo no tengo... 0,72. ¿Cuánto? 0,72. 0,72, excelente. Esa es la respuesta, ¿ya? 0,72 gramos sobre litro, ¿ya? Puede ser que de repente esté mala, ten mucho cuidado, a veces también los genios nos equivocamos. Ahora, relaciones importantes. ¿Qué te dicen acá? Todo esto lo debes conocer. Y más que conocerlo, deducirlo, ¿ya? Lo deduces y olvídate, todo te va a salir. Y para mí lo más importante, chicos, más que fórmulas, es tener en cuenta que en una mezcla gaseosa, relación de moles es relación de presiones, es relación de volúmenes. Se acabó, ¿ya? Ojo, importante, en una mezcla gaseosa, relación de moles, relación de presiones, relación de volúmenes, incluso la relación de moles te habla de las fracciones molares. Directo, ¿ya? No tienes por qué memorizar fórmulas, ¿ya? Me dice, se entiende que la densidad relativa de un gas es la relación entre la densidad del gas y la densidad del aire, ¿ya? En eso en la universidad ni siquiera te lo van a decir. Te van a decir densidad relativa del gas, se entiende que es con respecto al aire. Y tú tienes que buscar bajo qué condiciones. Pero acá te dicen, de acuerdo a esto, calcule la densidad del metano a 20 grados Celsius y 1 atmósfera. Y me dicen que el peso molecular del aire vale 28,9. Directo, chicos, ¿ya? Ustedes cuando repitan el video lo van a ver más lentito, lo van a ver 2 o 3 veces y van a verlo más sencillo. Para el metano,
Puma Doroteo, ¿no? Presión por su peso molecular, TR por D, ¿ya? Aquí, para el aire, presión por el peso molecular del aire, T por R por D. Profe, ¿y por qué hace esto? Porque está bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿no? La misma temperatura, la misma presión. Es más, si yo tuviera querido complicar el problema, te hubiera dicho condiciones de abogado, y peor, te mato. Entonces, ¿cómo haces eso? Lo más práctico, relaciono lo de arriba con lo de abajo. Cuando yo relaciono lo de arriba con lo de abajo, ¿qué va a ocurrir? Me va a quedar que la relación de densidades es relación de pesos moleculares. Pero la relación de densidades es la densidad relativa. Porque acá te dicen, la densidad relativa es la relación de la densidad de un gas entre la densidad de un aire. Y eso es clásico en Uni, chicos, ¿eh? Eso es clásico en Uni. En Uni, los problemas a veces vienen. Te dan el concepto en las primeras dos líneas y luego te dan los datos para que tú apliques. Porque a veces esos conceptos ni siquiera te los mencionan en la academia. Entonces, el concepto te lo dan y es la aplicación. Y aquí te da el concepto, te dice, es la densidad de un gas con respecto a la densidad del aire. Entonces, esto es lo que me están pidiendo. ¿Qué debo hacer? Debo relacionar la densidad del gas con respecto al del aire, o sea, 16 entre 28,9 y yo tengo mi respuesta. ¿Cuánto te sale? Opera. 0,55. 0,55. Excelente, así. Mientras yo te voy floreando, tú vas sacando la respuesta. Alternativa, entonces la letra B. Esa es tu respuesta. Me dicen, calcula la densidad de una mezcla de 40% de propano y 60% de butano a condiciones normales. Ajá. Chicos, si me dan porcentajes, ¿qué me están dando? Volumen. Porcentaje volumétrico. Perfecto. ¿Y si es Fracción molar. porcentaje volumétrico, qué te están dando? Fracción molar. Fracciones molares. Perfecto. Por lo tanto, la fracción molar de él, ¿cuánto vale? 0,4. 4. ¿Y la fracción molar de él cuánto vale? 0,6. 0,6. Estás con tu calculadora a la mano, ¿eh? Porque yo voy avanzando y yo estoy asumiendo que estás con tu calculadora a la mano. ¿Cuánto vale el peso molecular del propano? 12 por 3, 36. Más 8 del hidrógeno, 44. Tienes el peso molecular del propano. Lo apuntas al costadito, ¿eh? Te perdiste porque no estás con tu papel a la mano. Peso molecular del butano. 12 por 4, 48. 48 más 10, 58. Ya tienes el peso molecular de este monstruito, ¿ya? Si yo quiero el peso molecular aparente, porque yo quiero el peso molecular aparente, ¿ya? Diré, quiero el peso molecular aparente, ¿qué será? 0,4 por 44. Más 0,6 por 58. ¿Cuánto te dio eso? 52,4. 52,4. 52,4, excelente, ¿ya? Si no respondes, aquí no vaya respondiendo, lo voy sacando del chat, ¿eh? Ya, entonces 52,4. Profe, ¿para qué hizo eso? Porque a mí me piden la densidad de esta mezcla. Y si yo quiero la densidad, me resultaría fácil. Presión por el peso molecular es igual a T por R por D. La presión la tengo, me dicen en condiciones normales. La presión vale 1 atmósfera, la temperatura 273. Como el peso molecular vale, ¿cuánto me dijiste? 52 y algo, ¿cierto? Entonces, bastaría que yo opere y obtendría mi respuesta. Entonces, mi respuesta podría ir por esto de acá. Tengo los datos, opero, el peso molecular 52,4, como dijo Walter muy bien, y al operar te va a salir que el peso molecular de la mezcla es esto de acá. ¿Cuánto te da? 2,34. Ya. Punto o bonus, ¿ya? Punto bonus, ¿ya? Bonus. La densidad en condiciones normales es el peso molecular entre 22,4. Es otra forma de sacarlo. O sea, ¿pudiste haber hecho todo esto? ¿O pudiste haber dividido directo 52,4 entre 22,4? Y debió darte la misma respuesta. ¿Ya? Entonces, operas matemáticamente y tu respuesta debería ser la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Calcule el porcentaje en masa del hidrógeno, te dicen, en un recipiente de 8 litros de capacidad, que también contiene oxígeno a 27 grados Celsius y 1,2 atmósferas, sabiendo que el oxígeno constituye el 20% en composición molar de la mezcla. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que ponerlo sobre el papel. Me dicen que el 20% es el oxígeno, o sea, la fracción molar del oxígeno vale 0,2. Y la fracción molar del hidrógeno vale 0,8, porque es lo que me están diciendo. Este recipiente tiene 8 litros de capacidad. La temperatura vale 27 grados Celsius y la presión 1,2 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque me piden el porcentaje en masa.
¿Ya? ¿De quién? Porcentaje en masa del hidrógeno. Como me piden el porcentaje en masa del hidrógeno, si yo tomara como referencia 100 gramos, ¿ya? Y M es la masa del hidrógeno, entonces la masa del oxígeno sería 100 menos M, ¿sí o no? Chicos, si mi respuesta M me sale 30, estos son 30 de 100, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el porcentaje en masa? Hablan de que se nos 30%. 30%, claro. 30%. Si a mí esta M me sale 10 de 100 gramos, ¿cuánto viene a ser? 10%. 10%. Por eso yo tomé como referencia M y la masa restante sería 100 menos M. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si yo relaciono las moles del hidrógeno con respecto a las moles del oxígeno, voy a tener masa entre peso molecular, o sea, M entre 2, es igual al número de moles del oxígeno. Su masa, 100 menos M entre 32. Profe, ¿por qué 0,8 entre 0,2? Ah, esto es práctico. Antes que se nos vaya la hora, tiki, tiki, a ver, antes que se nos vaya la hora. Chicos, ¿qué les dije? Relación de moles, relación de presiones, ¿cierto? Entonces, chicos, si yo hago la fracción de A con respecto a la fracción de B, son las moles de A entre las moles totales. Y estos son las moles de B entre las moles totales, ¿cierto? Moles totales y moles totales, ¿qué pasa, muchachos? Chin, chin, se va. Entonces, esto te queda moles de A entre moles total, entre moles de B. Por lo tanto, relación de moles es relación de fracciones molares. ¿Sí? Entonces, si eso se cumple, yo lo que simplemente estoy haciendo acá es, bueno, moles del hidrógeno es a moles del oxígeno, como 0,8 es a 0,2. Y esos son datos que yo tengo del problema. Opero matemáticamente y me queda que M es igual a 20. Chicos, ¿tengo mi respuesta o no tengo mi respuesta? ¿Sí? Porcentaje en masa es el 20%. Entonces marcarías como respuesta aquí, ¿qué letra? La letra C. Esa sería tu respuesta.